Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Estamos alegres de estar en la casa del Señor esta tarde. Amén. Primeramente quiero dar gracias a Dios por darme esta oportunidad. También al pastor Gámez por la confianza que me ha dado para traer la palabra en esta noche. Y sin tomar más tiempo, si me puede acompañar a la palabra de Dios en Éxodo 14. Éxodo 14 estaremos leyendo esta tarde. Éxodo 14, vamos a leer del verso 10 al 14 y luego al 24 al 31. Éxodo 14, verso 10, 14. Éxodo 14, verso 10. En el nombre de Jesús, verso 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y el verso 24: aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballera. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la cabellera y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, y Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. En esta noche me gustaría enfocarme en el verso 13 que dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estar firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Si me acompañan palabras de oración. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia, Rey de Gloria, agradeciéndote porque tú nos has dado esta oportunidad para alabar y exaltar tu poderoso nombre, Señor Jesús. Te pido que seas tú, Señor, abriendo nuestros corazones para que recibamos la palabra que tú nos quieres dar en esta noche, Señor Jesús. Gracias, Señor, por este día, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor Jesús. Por eso damos gloria y honra solamente a ti, que esta palabra sea edificación y que nos transforme y que nos renueve, Señor Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Aquí en la historia del Éxodo 14 encontramos al pueblo de Israel en uno de los momentos más importantes de su historia. Dios los había sacado con mano poderosa de la esclavitud. Los había guiado con columna de nube y de fuego, y los había llevado hasta la orilla del Mar Rojo. Pero justo allí, en ese punto donde no había camino hacia adelante, el enemigo venía por tras de ellos. Y ahí es donde el corazón del pueblo fue probado. Y vemos que en el verso 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras de ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Vemos que ese miedo que entró les hizo olvidar la promesa que Dios le había dado anteriormente.
Esa presión que sintieron en ese momento causó que se les olvidara la libertad. Y vemos que en su desesperación dijeron, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? El pueblo ya estaba físicamente fuera de Egipto, pero su corazón todavía miraba hacia atrás. Todavía pensaban como esclavos. Todavía deseaban lo que Dios ya había dejado atrás de ellos. Y todavía dudaban en Dios que ya les había libertado. Y así a veces pasa con nosotros. A veces Dios nos saca, Dios nos liberta, Dios nos levanta, pero cuando vienen pruebas, cuando el enemigo se quiere venir en contra y cuando fallamos, nuestra mente quiere regresar a lo viejo. Queremos regresar a lo cómodo, a lo que ya miramos hacia atrás. Pero vemos que en ese momento Dios levanta a Moisés con una palabra que sigue siendo una palabra para nosotros hoy en día. No temáis, estar firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y esa palabra ahora es para nosotros. No hay que mirar atrás, no hay que retroceder, no hay que rendirnos, no hay que dudar, sino hay que estar firmes en el Señor. Porque cuando estamos firmes en el Señor, vemos la mano de Dios. Sí, Señor, aleluya. Cuando estamos firmes, Dios abre camino de la misma manera que hizo con su pueblo. Amén. Y cuando estamos firmes, Dios muestra su gloria. Y vemos que mientras el pueblo temblaba de miedo, Dios estaba trabajando, pero ellos no podían entender eso. Mientras ellos dudaban, Dios estaba preparando aquel milagro en el cual abriría ese mar. Y mientras ellos pensaban que iban a morir, Dios ya estaba ahí listo para que nomás Moisés levantara la vara y que se abriera el mar. La Biblia dice en el verso 24 y 25, dice, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y trastornó el campamento de los egipcios. El enemigo pensaba que tenía la victoria, pero Dios confundió sus planes. El enemigo pensó que Israel iba a retroceder, pero Dios les hizo avanzar en medio de seco. Y ahora que nosotros estamos empezando este año nuevo, que Dios, por la gracia de Dios, hemos llegado hasta aquí, Amén. no hay que regresar atrás, sino hay que avanzar aún más, sabiendo que Dios es el que abre el camino. Porque si en ese año usted y yo podemos tener pruebas, sí, pues tendremos momentos en los cuales pensamos que no hay salida. Sí habrá días donde el enemigo nos quiera derrotar o nos quería poner esa dura, pero Dios nos llama a estar firme en Él, firme en su palabra, firme en su presencia, firme sin retroceder atrás, porque cuando estamos firmes vemos cómo Dios obra con su mano poderosa. Amén. Gloria a Dios. Y vemos que aquí vemos primeramente que el corazón de ellos, de ese pueblo, todavía estaba en Egipto. Israel quizás ya estaba físicamente afuera, pero sus corazones seguían, el corazón de ellos seguía en Egipto. Ellos ya querían regresar. Vemos que el Señor ya les había librado, pero ellos preferían esa esclavitud. Y Dios les había prometido un futuro en el cual estarían libres, pero ellos deseaban el pasado. Miraron hacia atrás porque no confiaban en lo que Dios estaba haciendo para ellos adelante. Y eso sucede hoy, porque a veces queremos seguir mirando atrás lo que ya pasó, pero Dios nos llama a avanzar firmemente. No podemos avanzar firmemente si nuestro corazón todavía sigue en las cosas de ayer. No podemos avanzar firmemente si nuestro corazón todavía se olvida de las cosas pasadas. Sino ahora tenemos que entender que el Señor nos ha mandado que lo amemos de todo corazón. Eso significa que si queremos estar firmes y ver esa mano de Dios, hay que amarle con todo nuestro corazón y con todas las fuerzas que nos da. Amén. Y de esa manera no vamos a tener el deseo de otras cosas en nuestro corazón. Y así no hay otras cosas que nos pueden contaminar. No va a haber cosas allá afuera que nos va a querer contaminar, sino que nuestro corazón esté firme en Dios. Sí, Señor, aleluya. Por eso el salmista dijo en Salmo 119:10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. De esa misma manera hay que ser nosotros, buscar al Señor. Hay que decir al Señor, Señor, hoy estoy aquí para buscarte.
Y no hay que desviarnos de las cosas de Dios, sino aún más seguir más firme. Porque vemos que los tiempos se acercan en la cual Jesús viene por su iglesia. Sí, Señor. Y yo creo que cada uno de nosotros queremos ser levantados, ¿o no? Amén. Amén. Tenemos una esperanza viva, pero para alcanzar esa meta, hay que tener nuestro corazón nomás en Jesús. Amén. No hay que ponernos en otra cosa más. Porque como el salmista leímos, que no dejes que mi corazón se desvíe de otras cosas. Porque nuestro corazón solo debe estar en su palabra. Gloria a Dios. Y vemos aquí que tristemente en el pueblo de Israel el miedo fue que causó que no confiaran en Dios. Vemos que el miedo es una de las armas más fuertes del enemigo para detener a nosotros que creemos. El miedo puede causar esa duda, puede causar esa confusión y hace olvidarnos lo que Dios ya hizo. Y vemos que cuando el enemigo se levanta contra Israel, el pueblo olvidó todo. Se olvidaron las plagas que causó el Señor por medio de Moisés, olvidaron la mano poderosa de Dios, olvidaron la promesa de libertad por causa del miedo. Y por eso se quejaron diciendo, ¿no habrá sepulcros en Egipto que nos sacaras a morir en el desierto? Y vemos que eso es lo que demuestra que ellos tenían una queja dentro de ellos, una confusión, una duda, ese deseo de regresar atrás. Y muchas veces nosotros nos podemos sentir igual, porque hemos visto cómo Dios a veces nos ha sanado, hemos visto cómo Él nos ha levantado en medio de nuestra prueba, cómo Él nos ha sostenido, cómo Él nos ha sanado de enfermedades. Hemos visto en nuestros hermanos cómo Dios ha obrado. Amén. Y por eso a veces que es ahí donde nos olvidamos la mano de Dios. Quizás en este año sí vamos a enfrentar enfermedad. Yo puedo pasar por mis luchas, por mis pruebas. Usted puede pasar por sus luchas, por sus pruebas. Puede pasar por situaciones en su familia, en mi familia. Pero servimos a un Dios que tiene poder. Gloria a Amén. Y hay que creer eso. Porque hoy en día a veces nos entra el miedo de tantas cosas que vemos. Podemos ir nomás allá afuera, escuchamos tantas cosas y nos confundimos, dudamos. ¿Será que Dios está conmigo todavía? ¿Será que Dios todavía me escucha? ¿Será que todavía el Señor está oyendo mi clamor? Pero su palabra dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es una promesa para cada uno de nosotros. Pero para obtener esa promesa hay que estar firmes. Sí, Señor. Porque el Señor no va a estar con aquel que nomás le busca de vez en cuando. ¿O sí? No, Él busca, Él ayuda y fortalece a aquel que hace el esfuerzo de rendirse ante Él todos los días. Amén. Y por su misericordia es que estamos hasta aquí. Por eso su palabra nos dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Amén. Por la gracia de Dios es que estamos otro año más. Y por eso el Señor nos recuerda, estemos firmes. Esa palabra que Dios le dio a su pueblo por medio de Moisés ahora es para cada uno de nosotros. Hay que estar firmes. Por eso no hay que permitir que nada nos cause miedo. Si el año pasado quizás dudamos, este año es el tiempo de hacer el cambio y confiar más en Dios, sabiendo que Él siempre tiene el control. Cuando no tenemos miedo y confiamos en Dios, podemos estar firmes en Él y seguir adelante sin que nada nos detenga. Isaías 26:3 dice, tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Todo aquel que persevera en el Señor va a tener esa paz. Y así no vamos a tener miedo de nada, porque nosotros hemos confiado en el Dios Todopoderoso. Hemos confiado en el Dios que abrió el mar. Es el mismo Dios que hizo milagros en el Antiguo y el Nuevo Testamento es el mismo Dios que creemos hoy en día. Amén, amén. Y por eso Él nos da esa paz, pero nomás hay que creer sin tener miedo. Hay que confiar y estar firmes y perseverar. Eso es lo importante, perseverar. Aún en pruebas, aún en luchas, el Señor nos dará esa paz y perseveramos y confiamos en Él.
Yo creo que muchos de nosotros, o todos aquí, conocemos la historia de Pedro. En Mateo 14, si me quiere acompañar, Mateo 14. Verso 28. Amén. Mateo 14, verso 28 dice: entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Aquí vemos cómo le entró miedo a Pedro. Por eso dice el verso 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Pedro estaba caminando sobre el agua. Ya andaba en ese milagro. Pero cuando quitó la mirada de Jesús y puso su mirada en el viento, el miedo llegó ahí. Y así pasa hoy. A veces ponemos más atención a las pruebas que estamos pasando que en el Dios que nos puede sacar de esa prueba. Miramos más al problema que a Dios que tiene el poder sobre cualquier problema. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero hay que creer y tener fe en Él. Por eso debemos permanecer firmes, mirando solamente a Dios, sabiendo que Él siempre tiene el control. Por eso Colosenses 3, 1 a 2 nos recuerda: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y por qué nos dice eso? Porque nosotros no debemos de preocuparnos por las cosas que hay aquí en la tierra. Nuestra mirada no debe estar en el problema, no debe estar en la lucha, sino debe estar en Dios, el que nos puede ayudar, el que extiende su mano de misericordia en medio de esa prueba. Nuestra mirada siempre debe estar allí. Por eso hay que tener fe y confiar en Él. Hay que creer que está con nosotros, porque sí está. Por eso Dios nos dio la promesa en Deuteronomio 31:6, dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Ese mensaje fue dado al pueblo de Israel y ahora es para nosotros. No hay que temer, no hay que retroceder, no hay que dudar, porque el Señor siempre nos guarda. Por eso dice: no temáis ni tengáis miedo, porque es el Señor quien va con nosotros. Y hemos leído cómo el Señor nos dice que Él nunca nos dejará hasta el fin del mundo. Y esta promesa todavía sigue para nosotros. No hay que tener miedo, hay que estar firmes en Dios. Y hoy Dios llama a su pueblo a ser más firmes hoy más que nunca. Porque vemos en las cosas que se ven allá afuera, ya vemos que la maldad se ha aumentado, y dice la palabra de Dios que el amor de muchos se enfriará, y no es lo que vemos. Amén. Y por eso es necesario que nosotros estemos firmes. Sí, amén. Hay que recibir y guardar esta palabra dentro de nuestro corazón. Porque Moisés no les dijo al pueblo: corran. No les dijo: escóndense. No les dijo: regrésense. No dijo: busquen ayuda de otro pueblo. Les dijo: estad firmes. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros estamos firmes, eso significa que estamos confiando en el Dios que dice que pelea por nosotros. Amén. Estamos confiando en el Dios que confunde al enemigo. Estamos confiando en el Dios que abre camino. Y por eso Moisés no les dijo: regrésense, hasta aquí hemos llegado, pero ya no hay más. Sino que hubo una confianza en Dios. Y ahora con nosotros, quizás nuestro hermano no confía, quizás está dudando, pero si nosotros confiamos, podemos reflejar la confianza en ellos. Y así vamos a estar más fuertes. Hay que estar más firmes. Porque para estar firmes en Dios, se requiere que estemos confiando completamente en Dios, afirmados en su palabra, orando y vestirnos con la armadura de Dios.
y también edificados sobre la roca que es Cristo. Por eso el salmista dijo en Salmo 119, 133, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Si queremos estar firme, hay que estar en su palabra. Hay que estar escudriñando este libro. Porque ese es lo que nos va a ayudar a dar aliento cuando nos demos fuerza. Esa es una palabra que nos edifica, pero también nos corrige. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque nos ayudará a estar firmes. Y por eso cada día que estemos en esta tierra hay que buscar más de Dios por medio de su palabra. Si queremos escuchar aquella voz, está aquí nomás. No necesita alguien que le diga algo, sino la palabra de Dios es Dios hablándote a ti y a mí. Y por eso hay que estar leyendo esto. Y dice también en Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto significa que debemos estar orando siempre. ¿Por qué? Porque el escritor supo que vamos a tener tentación en esta tierra. Vamos a tener tentación. Por eso dijo que la carne es débil. ¿O será que hay alguien aquí que es perfecto y puede resistir toda tentación, toda prueba, toda lucha? ¿Será que hay alguien? No. Por eso se requiere que cada uno busquemos a Dios en oración. Porque en oración nos vamos a fortalecer más en Dios y estar firmes. Aun cuando se nos presenta la tentación, vamos a estar orando y saber que Dios es quien nos ayudará. Porque Jesús, cuando fue en el desierto, el enemigo le quiso tentar, pero porque Jesús sabía la palabra, le pudo ahí estar firme. Y ese es un ejemplo para cada uno de nosotros. Si sabemos la palabra de Dios, si estamos orando, vamos a estar firmes. Vamos a poder perseverar contra cualquier lucha o tentación. Efesios 6:13 nos recuerda, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esto significa que hay que tener esa armadura que nos habla en Efesios, esa armadura que nos va a ayudar para estar firmes. Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundado sobre la roca. ¿Y a dónde está fundado hoy en día su vida? ¿A dónde está fundado su vida? ¿Será que está fundado en Cristo o todavía está fundado en las cosas de atrás? ¿A dónde está nuestra vida? Porque hoy es el tiempo de estar firmes. Hoy es el tiempo de perseverar. Porque por eso el Señor hace esa comparación de una casa que fue fundada sobre una roca y ahora nuestra vida debe estar fundada sobre Cristo. Porque esa lluvia que habla ahí, esos ríos y esos vientos que golpearon sobre esa casa son pruebas, son luchas, son tentaciones. Y ahora esas luchas y pruebas y tentaciones pueden venir contra nuestra vida o pueden estar en nuestra vida, pero si estamos firmes en la roca, no hay nada que nos podrá mover. Y también nos recuerda su palabra que somos más que vencedores. Romanos 8:37 dice, antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni por lo venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo le recuerda a la iglesia que no somos débiles, mas somos vencedores. Pero vamos a ser vencedores cuando somos fortalecidos por Cristo. Vamos a ser vencedores cuando estamos cubiertos por su amor. Y si nada nos puede separar del amor de Dios, entonces no hay razón para dejar de estar firmes, sino que eso nos debe dar una razón más para perseverar, para seguir adelante, para avanzar. Porque ahí nos habla lo que dice, que ni lo presente ni lo porvenir.
No hay cosa que nos va a poder separar de ese amor. Pero debemos de estar firmes. Firmes cuando la prueba llega. Por eso 1 de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios, los que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esto significa, si Dios es con nosotros, somos más que vencedores. Y por eso nos debe animar para estar firmes. Porque si usted no puede decir que eres vencedor si usted todavía sigue las cosas de ayer, sino que si quieres ser vencedor hay que vivir en lo presente sabiendo que Dios por su gracia nos tiene hasta aquí. Y si hay que estar firmes y perseverar. Y hay que estar firmes aún cuando el camino se parece no seguro, firmes cuando no entendemos lo que está sucediendo, y firmes cuando en nuestras cosas en nuestra vida se ponen difíciles. Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto significa que el Señor nos va a dar esa paz que necesitamos en medio de nuestros momentos difíciles. El Señor nos da la consolación que tanto necesitamos por medio de su Espíritu. Pero hay que confiar, hay que entregar todo al Señor, porque es Dios que nos sostiene. No hay nada más que nos sostiene, sino Dios por medio de su palabra nos ayuda a estar firmes. Si usted quiere estar firmes y un día escuchar esas palabras, entra en el gozo del Señor, pues hay que seguir adelante sin mirar atrás. Hay que seguir adelante sin dudar en las promesas de Dios. Amén. Hay que seguir adelante confiando en Dios. En Mateo 7:13, si me quiere acompañar, Mateo 7:13. Mateo 7:13. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y el espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocas son los que le hallan. Este camino en el cual nosotros andamos, no todo lo haya. Pero por la gracia del Señor hemos encontrado el camino de la verdad y de la vida, que es en Jesús. Pero hay que mantenernos firmes en este camino. Porque es fácil que yo camine por la ancha camino. Cualquiera puede caminar por ello, por eso es ancho, pero que lleva a la perdición. Pero nosotros, si queremos recibir la vida eterna, hay que caminar por el camino angosto. No va a ser fácil. El camino del cristiano no es fácil, de un verdadero cristiano. No de un falso cristiano que se llama cristiano, porque cualquiera se puede llamar cristiano hoy en día. Pero el verdadero hijo de Dios va a tener que perseverar en este camino, aun cuando sea difícil, aun cuando hay lágrimas, aun cuando hay luchas, aun cuando no tenemos fuerzas. Pero aún así, en este camino, Dios nos llama a mantenernos firmes. Porque estando firme en Dios no depende de cómo me siento, sino sabiendo que si quiero recibir esa salvación y vida eterna para mi alma, tengo que perseverar, no importa lo que venga. Si los mismos, vemos muchos personajes en la Biblia, los apóstoles o profetas, que tuvieron que soportar tanto para poder recibir ese llamamiento en la vida eterna. Ahora, nosotros que no lo tenemos tan difícil, hay que hacer el esfuerzo. Si vemos cómo los apóstoles fueron maltratados por predicar la palabra, y ahora tenemos la libertad para predicarlo y vivirlo, ¿por qué no lo hacemos a veces? Amén. Hay que tener eso en mente, que hay que estar firmes, perseverando, porque no depende estando firme cómo yo me siento, como alguien me dice que estoy, sino hay que confiar en el Dios que cumple sus promesas. Dice Hebreos 12:1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este camino no va a ser rápido, este camino no va a ser como yo lo quiero, sino hay que caminar este camino con paciencia, confiando en Dios. Ahí quizás hay momentos donde se nos va a probar nuestra paciencia, nuestra fidelidad hacia Dios, pero si perseveramos, vamos a llegar a la meta. Vamos a llegar a la vida eterna. Porque en esta vida siempre habrá momentos donde el enemigo nos quiere hacernos mirar atrás, como hizo con el pueblo de Israel. El mismo pueblo quiso mirar atrás, quiso retroceder. Habrá situaciones en nuestra vida que quizás nos causen miedo, confusión o duda, o quizás escuchemos personas que nos digan que es mejor lo viejo, que es mejor lo cómodo. Igual como Israel quiso volver a lo cómodo que estaban en Egipto, pero siendo esclavos. Pero no vamos a poder avanzar si seguimos mirando atrás. No podemos caminar hacia la promesa si nuestro corazón sigue en lo pasado. No podemos ver la mano de Dios si seguimos deseando las cosas que no debemos desear. Sino nuestro único deseo sea estar firmes en Dios. Ese debe ser nuestro único deseo. Perseverar hasta el fin. Porque el que persevera hasta el fin será salvo. Porque no solo de palabras es que voy a decir que voy a perseverar, sino hay que vivirlo. Amén. Por eso el Señor no dijo todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo el que dice ciertas cosas que puedo reflejar como que soy cristiano, pero si no lo vivo no voy a entrar. Pero si lo vivo y lo predico, pues allí voy a tener la oportunidad por la gracia de Cristo de entrar a la vida eterna. Amén. Y así mismo debe ser con cada uno de nosotros. Debemos de desear esa vida eterna, pero también hay que hacer el esfuerzo para perseverar. Firmes en su palabra, firmes en oración, firmes en su presencia, firmes en confiando en Dios, firmes sin retroceder atrás. Porque el Señor es que nos ayuda. Dios va a mostrar su gloria en nuestra vida si confiamos en Él. Sea por medio de sanándote de una enfermedad, sanándote de un dolor, o ahí rescatando quizás a tu familia. El Señor muestra su gloria, pero hay que estar firmes. Por eso lo dijo al pueblo a su pueblo de Israel, que tenían que estar firmes. Y ahora nosotros nos dice Isaías 43:18: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esto significa que el Señor nos dice que no hay que recordarnos de las cosas que vivimos atrás, sino el Señor nos ayudará, el Señor abrirá camino en nuestra prueba, el Señor nos dará su aliento en medio de los momentos difíciles. Por eso nos llama a no mirar atrás. Porque hay veces que nos sentimos que no podemos avanzar. Hay veces que sentimos que el Señor no nos oye, pero el Señor siempre está ahí. Lo único que debemos hacer es estar firmes, ser pacientes. Porque a veces queremos solo así, pero no es así, es al tiempo perfecto de Dios. Y así, si nosotros corremos esta carrera con paciencia, el Señor siempre nos guardará, siempre nos sustentará, siempre nos escuchará, y nos dará esa vida eterna, esa meta que queremos llegar a si estamos firmes. Pero no hay que temer, porque sí vamos a tener aflicción, pero por causa de esa aflicción no debe ser razón para temer, sino aún más fuerza para estar firme. Es ahí donde debemos nosotros decir que voy a seguir orando al Señor, voy a seguir leyendo su palabra, voy a seguir buscando mi fortaleza en Dios y no en otras cosas. Por eso Él nos promete que Él peleará con nosotros y estará con nosotros, como leímos en Éxodo 14, si estamos
firmes. Firmes. El salmista dijo en Salmos 46:1, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es una promesa. Él es nuestra fortaleza. Él es a quien debemos acudir en medio de esas tribulaciones, en medio de esas pruebas. Pero hay que estar buscando nomás a Él, estando firmes en Él. No hay que temer ni retroceder, sino cuando estamos cansados, porque nos podemos cansar tanto como físico y espiritualmente, pero hay que estar buscando nuestra fortaleza en Dios. Y así nosotros vamos a estar firmes. Gloria a Dios. Deuteronomio 31:6, si me quiere acompañar, casi para terminar. Deuteronomio 31. Como hemos leído: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni desamparará. Su Dios es que siempre va con nosotros, el que nos guarda, el que nos guía. Por eso hoy como iglesia debemos tomar la decisión. Hay que soltar toda duda y permanecer firmes en Dios. Hay que poner nuestra mirada solamente hacia adelante y no hacia atrás. Hay que seguir avanzando y no retroceder. Porque así como el pueblo de Israel dio la mano poderosa de Dios, nosotros lo podemos ver y lo hemos visto. Pero hay que estar firmes. Salmo 77:5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Lo único que debemos hacer es confiar en Dios, estar firmes en Él, porque el Señor nos guardará durante este año que estamos empezando. El Señor nos sustentará. El Señor siempre es fiel a sus promesas. Eso sí, el hombre te puede fallar, pero Dios es fiel. Y por eso nomás hay que creer que Dios hará. Por eso dice: encomienda a Jehová tu camino. No pongas tu mirada, no pongas tu vida en otras cosas, sino solamente en Dios. Porque Él es el que hará la obra en nuestra vida. Él es el que mostrará su mano de poder. Amén, amén. Él es el que peleará por nosotros. Él es el que te llevará hacia adelante. Pero hoy nos llama a no mirar atrás, a permanecer firme, a confiar en Él y seguir adelante. Porque lo que Dios nos tiene preparado durante este camino es mucho más mayor de las cosas que vimos atrás. Es mucho más mayor. Pero hay que confiar en Él. Hay que estar firmes. Y ya para terminar, si me quieren acompañar en pie, Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. Amén. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Estas mismas palabras debemos decir nosotros. Ya no miramos a las cosas de atrás, porque no va a ser fácil llegar a la meta, pero lo vamos a lograr si nos mantenemos firmes. Proseguimos a la meta, perseveramos hasta aquí. Eso es lo que el Señor nos llama hoy, a perseverar, a estar firmes, no caminando en otro camino, sino en el camino de Jesús, que es la verdad, que es la vida. Y por eso Pablo le dijo que prosigue a la meta. Nosotros queremos llegar a esa meta de vida eterna, y para llegar a esa vida eterna hay que estar firmes. Hay que confiar solamente en Dios, encomendar nuestro camino en Dios. Por eso les dejo con esta palabra, que hay que estar firmes, permanecer hasta el fin. Amén. Con eso les dejo, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Jesús por esa palabra que el Señor nos ha traído a través de Él, y que quede en el corazón para empezar bien este año nuevo que el Señor nos concede.
Vamos a dar gracias a Dios, no sin antes invitarle para el martes y miércoles a las 7 de la noche y también para la convivencia, como siempre lo hacemos, con toda confianza, no se siente extraño, todos somos familia del Señor. Nunca diga yo no traje nada, no es así, el que trajo para todos. Y si usted y yo no comemos, entonces sobra la comida y es mejor aprovechar la bendición. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar para que el Señor nos siga guiando hasta el último día que Él quiera y que este año, así como lo estamos empezando, lo podamos terminar. Que si tenemos metas que sean buenas, por supuesto, que Él nos ayude para poderlas terminar y cumplir, que sean buenas metas para nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor le guarde de regreso a casita, le lleve sano y salvo y que le conceda sus peticiones. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, a ti te agradecemos, Señor, por habernos concedido empezar un año nuevo. En este día en que la mayoría, Señor, puede venir, porque es un día libre en que la mayoría no trabaja normalmente. Por eso, Señor, es que este día domingo es en el que la mayoría asiste a tu casa para darte las gracias. Señor, aquí está tu pueblo, desde el más pequeñito hasta el más grande, agradecido contigo, porque nos diste un año que ya pasó, Señor, y ya nos has dado días ya del año nuevo, Señor, y por eso hemos empezado este día domingo para darte la alabanza, la honra y la gloria. Y aquí, Señor, de aquí en adelante hasta donde tú digas, porque tú mandas. Bendice a cada hermano y hermana que viene de lejos como los que vienen de cerca. Señor, por aquellos que se quedaron en casa, que no pudieron venir, también pedimos por ellos que les escuches sus necesidades y les atiendas conforme a lo que ellos esperan de ti, Señor. Pero también este pueblo, Padre, que no se vaya sin llevarse su propia bendición. Todos tenemos familia, Señor, ya sea en este país o allá en el nuestro, pero pedimos, Padre, que tú te hagas cargo de ellos, que tú los guardes del mal y que los traigas a tus caminos también. Es la oración de cada uno de nosotros. Bendice a los jovencitos, Señor, a mi hermano Jesús, sigue dando como le has dado hasta el día de hoy palabras para que las pueda impartir, Señor, a tu pueblo, a donde quiera que tú lo lleves, donde quiera que tú le permitas dar el mensaje tuyo, que quede ese mensaje guardado en el corazón, Señor. Tú hablando a través de los jóvenes, bendice a él, a sus padres, a sus hermanitos, a sus primos, a todos en familia aquí presentes, Padre, págales en grande, dale salud, dale lo que ellos necesiten, Señor, y guárdalos del mal. A ti te los ponemos siempre en tus manos preciosas, Padre, a sus familiares también allá en Oaxaca, México. Asimismo, Señor, a cada uno de los hermanos y hermanas que de diferentes lugares vinieron a honrarte, dejaron lo que tuvieron que dejar en casa y sí vinieron para este lugarcito a darte la alabanza, Señor. No estamos aquí por buenos, sino porque te necesitamos. Sí, Señor, sin ti nada somos y por eso estamos, para decirte gracias, pero también para pedirte de tu apoyo, de tu ayuda, que no nos dejes, Señor. Ya tu palabra se ha dado esta tarde y principalmente se ha dicho que tú no nos vas a abandonar. Así lo has prometido tú y nosotros te creemos porque no nos has dejado en ningún momento, Señor. Gracias a ti una vez más porque nos concediste este servicio, Señor. Así ponemos en tus manos a aquellos que están enfermos en algún lugar, los que hoy no pudieron venir, Señor, por la razón que sea. Por ellos pedimos, donde quiera que anden y donde quiera que estén, que tú les des, Señor, conforme a lo que ellos necesiten. Alguien que está en el hospital o en su hogar muy enfermo y débil, Padre, en tus manos los ponemos, Señor. Gracias por habernos dado la fuerza para empezar, Señor, fuertes en un año nuevo. Que hace frío, que llueve, pero esta es tu santa voluntad, Señor. Gracias porque aún con eso, con esa prueba, tu pueblo se ha dejado venir, Señor, para honrarte, porque están agradecidos contigo. Aquí estamos, Señor. Concede las peticiones de cada familia, de cada matrimonio, de cada abuelo, de cada abuela, de cada madre y padre. Señor, encárgate tú del anciano, de los niños. Cuida tú, Padre, de tu pueblo.
Sí, porque con tu guianza vamos a llegar hasta el final, aun cuando vengan pruebas. Sabemos que tú no nos vas a dejar, Señor. Gracias por este servicio, gracias por los cantos, gracias por la presencia de cada hermano, por la provisión que traen nuestros hermanos, Señor, por los alimentos. Gracias por proveer en bendición. Recompensa a mis hermanas y hermanos que preparan alimentos y que también se prestan para servir a tu pueblo. Señor, tú te encargarás de dar la bendición a cada uno. Gracias, Señor, por este servicio. Solo te pedimos que nos lleves sanos y salvos de regreso a casita, Señor. Y que si a ti te place, nos volverás a reunir este martes en este lugar. Y tú lo harás hasta el día que quieras, porque es tu santa voluntad. Señor, nos despedimos, pero no de ti, sino de este lugar. Llévanos seguros, sanos y salvos a casita, Señor. Gracias a ti, seguimos adelante, Padre, porque es tu santa voluntad. Humildemente te lo pedimos todo en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, el servicio terminó, como siempre se lo digo, con toda confianza, no se siente extraño. Acérquese por ahí, prepare su silla, su mesita, busque un lugarcito donde. Y ahí mis hermanas se encargarán de darle su platito. Nuestro hermano Raúl siempre se presta para ayudar también, para que unos a otros nos pasemos ahí tenedor, servilletas, cualquier cosita que se necesite. Atentos para servir al pueblo del Señor. Hay agua natural, café, hay té, lo que usted guste, hay un poco de atún todavía. Como ustedes gusten, ahí están los platos. Nuestras hermanas sabrán cómo orar con toda paciencia, no hay prisa, el año empieza apenas. Así que adelante, Cristo es temprano, sigamos adelante, le esperamos siempre, domingos a las 5, martes y miércoles a las 7 de la noche. Que Dios les bendiga. Le bendiga. Dios le bendiga, mi niño. Amén. La bendiga, hermana. Preciosa. All right. El predicador de esta tarde fue el hermano Jesús Arce. El hermano Jesús Arce. Él fue el joven predicador de esta tarde. Así de que en Iglesia Apostólica Un Nuevo Amanecer, el hermano Jesús Arce es el que está allá, el que está ahí de lentes, él es el que predicó y ahí está hablando con su papá, por supuesto. Así de que él es un joven que predica y también canta. Él es el que dirige el grupo Los Escogidos de Cristo. Así de que Dios bendiga al hermano Jesús Arce, quien fue el que trajo la predicación de este día, y está su hermano también, Benjamín, el pequeñito. Así de que Dios bendiga al hermano Jesús Arce y a su papá, el hermano Beto, a su mamá, la hermana Elena, a su hermano Benjamín, a toda la familia de ellos. Así de que la predicación fue dada por el Señor Jesús, por supuesto, por medio del hermano Jesús Arce. Dios bendiga al hermano Raúl Amaya, que está conectado. Se me olvida el lugar donde, Amaya, hermana Blanca, se me olvida el lugar donde me dijo que vive, pero ahí donde sea, parece que Eagle Rock o algo así, pero no importa. Así de que le mando saludos, hermano Raúl Amaya, a usted, a su esposa, la hermana América, a Moisés y a toda su familia. Que Dios les bendiga muchísimo. Dios bendiga también al hermano Andrés Torres. Él sí no sé de dónde está conectado, pero que Dios bendiga al hermano Andrés Torres, a usted y a toda su familia. Bueno, la información de la iglesia es Iglesia Apostólica Un Nuevo Amanecer, ubicada en el 13102 Sexta Street, Chino, California 91710, donde el pastor es el hermano José y su esposa, la hermana Norma Gámez. Y los días de servicio aquí en la Iglesia Apostólica Un Nuevo Amanecer son los domingos, como hoy, a las 5 p.m.
los martes y los miércoles a las 7 p.m. Y la dirección es 13102 Sexta Street, Chino, California 91710. Y hay 2 números de teléfono que ustedes pueden usar para cualquier pregunta, cualquier cosa relacionada a las cosas de Dios. El primer número es área 818-652-7874 y el segundo número también es área 818-419-7626. Así de que este fue el primer servicio del día domingo del año 2026 en Iglesia Apostólica Un Nuevo Amanecer. Bueno, este fue el primer servicio del año 2026, porque los servicios aquí en la iglesia son los domingos, martes y miércoles, pero no, hubo un servicio de vigilia el 31 y terminó el primero. Entonces este es el segundo servicio. El 31 hubo vigilia y la predicación se terminó con oración. Se comenzó con predicación el 31 de diciembre y cuando se llegaron las 12 se comenzó a darle gracias a Dios y a hacer una oración. Así de que así, amén, hermano José, Dios le bendiga. Así es como se dio inicio un servicio del año 2026 que fue una partecita solamente, un corto, pero se inició en el año 2026, el primero, y ahora sería el segundo servicio, ya un servicio completo, el 4 de enero del 2026, el nuevo año. Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Feliz año nuevo nuevamente para todos ustedes. Me despido de ustedes. Yo soy el hermano Heriberto Herrera Mezquita. Me despido de Chino, California, cuando aquí son exactamente las 7 de la noche con 4 minutos, hora de Chino, California. Así de que nos vemos en una próxima ocasión. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Y nos vemos hasta en una próxima ocasión cuando lleve a cabo otro en vivo vía Facebook. Que Dios les bendiga.